Hay algo que deberías saber de mí. Estoy especializado en un tipo de seguridad muy específico. En la seguridad del subconsciente. Está hablando de sueños. Estamos escuchando el tráiler y la banda sonora original de la película Inception, en español Origen, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Leonardo DiCaprio. Los personajes no están seguros de si están soñando o despiertos. El protagonista, algo así como un ladrón de sueños, guarda en el bolsillo una peonza. Cuando quiere saber si está soñando o despierto, hace girar la peonza. En el mundo de los sueños, sin fricción, la peonza sigue girando sin pararse en ningún momento. En el mundo real, las fuerzas de rozamiento acaban deteniendo el movimiento en rotación y la peonza cae. Es la señal de que el personaje que interpreta DiCaprio está despierto. En este programa vamos a hablar de una de las leyes básicas de la física, la ley de la conservación del momento angular, que es una medida de la rotación. Para ello nos acompaña Emilia Crespo, que es la coordinadora del Máster en Física de Sistemas Complejos de la Facultad de Ciencias de la UNED. Bienvenida, profesora. Hola. Explíquenos qué son las leyes de conservación. Todos los fenómenos naturales conocidos hasta la fecha, sin excepciones, están sujetos a las leyes de conservación. Posiblemente muchas personas han oído hablar de la ley de la conservación de la energía. Esta ley establece que hay una cantidad que llamamos energía, que no cambia en el transcurso de los numerosos procesos de evolución o transformación que pueden suceder en la naturaleza. Es una idea abstracta, un principio matemático que dice que hay una cantidad numérica que no cambia cuando un sistema experimenta una serie de transformaciones o procesos. Como dice Feynman en sus lecturas de física, la ley de conservación de la energía no constituye una descripción de un mecanismo, ni nada en concreto. Es solamente un hecho en cierto modo extraño. Podemos calcular un número y si después de distintos procesos o transformaciones que pueden ser colisiones de objetos, reacciones químicas, interacciones, radiación y materia, etc., después de dichos procesos, la ley de conservación de la energía predice que cuando volvemos a calcular ese número, resulta que sigue siendo el mismo. ¿Qué otras leyes de conservación hay que se hagan presentes en fenómenos de nuestro entorno? La ley de conservación del momento lineal, por ejemplo, se puede observar en nuestro entorno cotidiano con mucha frecuencia. La cantidad que se conserva, que llamamos el momento lineal, representa la cantidad de movimiento en dirección recta. Es el producto de la masa por la velocidad. Cuanto mayor sea la masa o la velocidad de un cuerpo, mayor será su cantidad de movimiento. Daremos un ejemplo para hacerlo más intuitivo. Si dos camiones circulan a la misma velocidad, uno cargado y el otro con menos masa, entonces tiene mayor cantidad de movimiento el que tiene mayor masa. Es intuitivo imaginar que habrá que pisar el freno con mayor intensidad en el camión con mayor masa. Igualmente, en condiciones de igual masa pero distinta velocidad, la cantidad de movimiento, en el caso de la mayor velocidad, es mayor. La ley de conservación del momento lineal establece que el momento lineal de un sistema se conserva en ausencia de fuerzas externas. Esta ley de conservación está relacionada con la segunda ley de Newton y es muy útil en física. Es esta misma ley la que explica el funcionamiento de los motores a reacción, un tipo de motor que descarga un chorro de fluido a gran velocidad para generar un empuje en sentido contrario. Solamente si se aplica una fuerza externa se puede hacer que cambie el momento lineal total. La ley de conservación del momento angular, que es nuestro tema de hoy, es equivalente a la ley de conservación del momento lineal anterior. Y en este caso la cantidad que se conserva es el momento angular. Es una medida del movimiento de rotación de un cuerpo. Se puede demostrar que las fuerzas externas que pueden cambiar el momento angular tienen que ser excéntricas. Dicho de otra manera, las fuerzas que actúan en la dirección del eje de rotación no cambian el momento angular. También se conservan otras magnitudes, como por ejemplo la carga eléctrica neta, en una reacción química, por ejemplo. En física de partículas se conservan otras cantidades mucho más alejadas de nuestra experiencia cotidiana, como por ejemplo el número de bariones, el número de leptones, también algunas propiedades de las partículas elementales, como el encanto, la extrañeza, etc.
Cuando se habla de rotación nos viene a la cabeza la idea de una peonza, una rueda girando o las palas de un helicóptero. Sin embargo, el movimiento de rotación es más general e incluye movimientos no circulares. Por ejemplo, el movimiento de los planetas en órbitas elípticas, los cometas en órbitas parabólicas o el movimiento de las borrascas también tienen rotación. ¿Cuál es la cantidad que expresa la rotación en esa variedad de movimientos de rotación? Los coches antiguos tenían un cuentarevoluciones que proporcionaba como dato las revoluciones por minuto del motor. Pero esta cantidad, las revoluciones por minuto, no es la cantidad que se conserva. En el caso de una patinadora que se encuentra girando alrededor de sí misma, la patinadora puede aumentar o disminuir sus revoluciones por minuto encogiendo los brazos o extendiéndolos. La cantidad que se conserva depende de la velocidad de rotación, pero también de la forma que tiene el cuerpo. Lo que se conserva es una cantidad, la medida de la cantidad de movimiento en rotación, y depende de la velocidad angular, tiene también la forma del cuerpo en cuenta y la distribución de la masa en esa forma del cuerpo. En el caso de la materia blanda es aún más complicado. Hay un truco para saber si un huevo está cocido o crudo por dentro. Si el huevo duro se pone a girar como si fuera una peonza y lo paramos tocándolo con el dedo, el huevo se detiene por completo porque todo el huevo queda frenado por el dedo. Pero si el huevo está crudo, no deja de moverse dentro del huevo el contenido. El contenido está blando, continúa girando dentro de la cáscara y transmite al exterior del huevo su parte de momento angular y se conserva en el conjunto. Además, asimetrías, la yema y la clara no son iguales. El giro interior es presumiblemente muy complejo. En este caso, el cálculo del momento angular es aún más complicado. ¿Cómo se estudia el movimiento en rotación? Para estudiar el movimiento en línea recta medimos la distancia que recorre un cuerpo, calculamos la velocidad, calculamos la aceleración. Para estudiar la rotación necesitamos definir algo equivalente a la distancia. Para eso tenemos que fijar un eje y estudiar el ángulo recorrido con respecto al eje. Por ejemplo, para estudiar la rotación de la Tierra, que recorre una elipse en su trayectoria alrededor del Sol, tomamos en el Sol el eje de rotación, marcamos la posición de la Tierra en un momento dado, por ejemplo el 4 de enero, y al cabo de un tiempo observamos la posición de la Tierra, por ejemplo el 4 de julio. Medimos el ángulo formado por la posición entre el 4 de enero, el Sol y la posición de la Tierra el 4 de julio. Este ángulo cambia con el tiempo y es en el movimiento de rotación el equivalente de la distancia en los movimientos en línea recta. La velocidad angular es el ángulo recorrido por unidad de tiempo y al igual existe también una aceleración en el movimiento angular. Hay más cantidades equivalentes. Al igual que una fuerza externa puede modificar el momento lineal total de un sistema, un torque es una fuerza aplicada en determinadas condiciones que puede también modificar el momento angular. Explíquenos en qué consiste la conservación del momento angular. Daremos un ejemplo en el que se observa la conservación del momento angular. Calculamos la superficie recorrida por la Tierra, es decir, la superficie con forma casi de pizza creada por la posición inicial de la Tierra, el Sol en el vértice del trozo de pizza y la posición final. En el transcurso del movimiento, la conservación del momento angular implica que esta superficie recorrida sea la misma en cada unidad de tiempo. La consecuencia es que cuando la Tierra se encuentra en el perihelio, es decir, en el punto de la elipse más cercano al Sol, la velocidad de la Tierra en su órbita es mayor. Y sin embargo, cuando se encuentra en el afelio, que es el punto de la órbita elíptica más alejado del Sol, la velocidad es menor. El principio de conservación del momento angular establece que la cantidad total de momento angular de un sistema no cambia, salvo que actúe sobre el sistema un torque. Un torque es el equivalente a una fuerza en el movimiento en línea recta. Pero en este caso, para que pueda cambiar el momento angular, la fuerza no puede estar dirigida hacia el eje de rotación, sino en otra dirección. Por ejemplo, para girar una tuerca, necesitamos aplicar una fuerza con una llave, pero tenemos que hacer palanca. No podemos dirigir la fuerza hacia el centro de rotación. Otro ejemplo de torque es el que hacemos para girar un volante de un coche. La fuerza que hacemos no está dirigida hacia el centro del volante. Volviendo al ejemplo de la Tierra, que se encuentra girando alrededor del Sol, formando una elipse, en este movimiento el momento angular se conserva, porque aunque actúa la fuerza de la gravedad entre el Sol y la Tierra, no hay ningún torque, ya que la fuerza es central. Es decir, se dirige desde la Tierra al Sol, desde el Sol a la Tierra,
y las fuerzas centrales no cambian el momento angular. Explorer, aquí Houston. Adelante, Houston. Aborten la misión. Repito, aborten la misión. Explorer, aquí Kowalski. Confirmamos contacto visual con los restos. Son de un satélite de comunicaciones. Repito, de un... Doctor Stone solicitando transporte inmediato. Tenemos que irnos. Vamos. En el tráiler de la película Gravity se encuentran Sandra Bullock flotando en el espacio exterior cuando un agregado de basura espacial golpea la estación espacial Explorer. Se escucha el gran estruendo de las colisiones de la basura espacial con la nave. Sin embargo, no hay sonido en el espacio. El sonido es una onda que requiere un medio para propagarse. No hay sonido en el espacio, como tampoco hay sonido en la Luna, que no tiene atmósfera. El sonido de las colisiones puede ser una licencia artística, pero al igual que la banda sonora, el sonido de las colisiones no puede formar parte de la realidad, sino solo de la película. El conocido astrofísico y divulgador Neil deGrasse Tyson ha criticado esta película. Escribió en Twitter que en vez de Gravity, la película debería llamarse más bien Momento Angular. ¿Puede comentarnos cuáles son los motivos relacionados con la física que han suscitado la crítica de Tyson? Parece que a Tyson le puede incomodar que el momento angular no se conserva adecuadamente en algunos momentos en esta película. En la escena de la película en que la nave espacial Explorer se encuentra en rotación, esto es debido a los impactos de la basura espacial, la rotación de la doctora Stone, Sandra Bullock, está bien representada porque se ve que da giros y no para de darlos. Sin embargo, cuando la doctora Stone, Sandra Bullock, vuelve a la nave Explorer, se ve primero en la nave en la distancia, se encuentra estable con respecto a la doctora Stone, pero cuando llega a ella, encuentra otra vez que la nave está girando rápidamente. Los cambios del estado de rotación sin motivo aparente están en contra de la conservación del momento angular. También es extraño que casi todos los satélites tienen una órbita en la que viajan desde el oeste hacia el este y, sin embargo, la basura espacial viaja desde el este hacia el oeste. Esta basura espacial, además, se encuentra en una órbita distinta de la nave china, que está mucho más cercana a la atmósfera. Otro giro inesperado se observa cuando Sandra Bullock abre la escotilla de la nave china y la puerta efectúa un giro rápido hacia afuera, sin motivo aparente. Todo esto viola la conservación del momento angular. En una de las escenas clave de la película se encuentran Sandra Bullock y George Clooney, cerca de la estación espacial rusa. Ambos, George Clooney y Sandra Bullock, están sujetando una cuerda y George Clooney decide suicidarse para mejorar las probabilidades de que Sandra Bullock se salve. Se suelta de la cuerda y se aleja en dirección contraria a Sandra Bullock. Ambos están en contacto con la estación, se mueven por tanto a la misma velocidad y no parece que haya ninguna fuerza actuando sobre este sistema. No hay motivo para que Clooney se aleje a gran velocidad. La fuerza de la gravedad no está actuando, así que en esta escena un simple tirón de la cuerda acercaría a ambos astronautas. No se conserva el momento lineal. Una de las cuestiones que surgen es por qué se conservan unas cantidades y no otras. No tenemos respuesta a esta cuestión, pero sin embargo sí hay una interesante aportación de la matemática Emmy Noether. Emmy Noether fue una matemática alemana que consiguió revolucionar el campo de las matemáticas con teorías sobre anillos, cuerpos y álgebras. También el de la física, con el teorema que lleva su nombre y que relaciona dos ideas básicas: la invariancia de la forma que una ley física toma con respecto a cualquier transformación y la ley de conservación de una magnitud física. Un teorema que se formula de forma informal, como que a cada simetría le corresponde una ley de conservación y viceversa. Explíquenos la relación entre las leyes de conservación y la simetría. Empezamos con la conservación de la energía. La energía está relacionada con una importante propiedad del mundo o del universo, al menos del universo que conocemos. Y esta propiedad es que lo que sucede no depende del tiempo absoluto. Esto se explica como que podemos realizar un experimento en un momento dado y hacer el mismo experimento en otro momento posterior. El resultado, en ambos casos, es el mismo. Si esto es verdad o no, en todos los casos y condiciones posibles, pues no lo sabemos. Pero si suponemos que hay simetría temporal, el teorema de Noether lleva a la conclusión de que la energía se conserva. La simetría de traslación, que es la simetría por la cual un punto del espacio es igual que otro, que se encuentra más lejos, la simetría de traslación, es decir, el hecho de que el universo sea igual en un sitio que en otro, implica
que se conserva el momento lineal. Por ejemplo, esperamos que un objeto que va viajando por el espacio no cambie de velocidad por el hecho de estar en otro sitio. La ley de conservación del momento lineal predice que un objeto en movimiento que tiene una cierta velocidad en el espacio permanece con esa velocidad, excepto que haya una fuerza exterior, como la ley de la gravedad. Por último, si un sistema físico se comporta con independencia de su orientación en el espacio, se dice que las leyes físicas que lo gobiernan tienen simetría de rotación. A partir de esta simetría, el teorema de Noether muestra que el momento angular del sistema se debe conservar. Este teorema fue publicado en 1918, relativamente pronto en la carrera investigadora de Emmy Noether, y tuvo y tiene una gran relevancia en el desarrollo de la física teórica y de la relatividad general. El teorema permite a los investigadores determinar las cantidades conservadas a partir de las simetrías observadas en un sistema físico. Si se descubre un nuevo fenómeno, los modelos teóricos deben satisfacer el teorema de Noether. Emmy Noether tuvo un gran reconocimiento de la comunidad científica, dirigió numerosas tesis, impartió clases y recibió incluso importantes premios, aunque nunca obtuvo un puesto de catedrática por ser mujer. Cuando llegó Hitler al poder, tuvo que dejar el país ya que era judía. Se fue a Estados Unidos, donde falleció como consecuencia de un cáncer muy poco tiempo después, en 1935, a los 53 años de edad. Nos ha hablado de la conservación del momento angular en el sistema solar, pero la conservación del momento angular explica muchos otros fenómenos que se pueden observar. Díganos algunos ejemplos. Un ejemplo típico que todos los estudiantes de física encuentran en los libros es el de la patinadora que está dando vueltas alrededor de sí misma. Extiende los brazos y se reduce la velocidad de rotación. Pues este es casi el mismo ejemplo que explica la rapidísima rotación de un púlsar. Un púlsar es una estrella de neutrones, un tipo de estrella que procede del colapso gravitacional de una estrella muy masiva después de explotar como supernova. Al igual que en virtud de la conservación del momento angular, la patinadora, al recoger los brazos, aumenta su velocidad de rotación, la estrella de neutrones, al colapsarse por la fuerza de la gravedad, se reduce a un tamaño que puede ser de decenas de kilómetros y aumenta su velocidad de rotación hasta alcanzar periodos de rotación que pueden ir de segundos hasta milisegundos. Los púlsares tienen un intenso campo magnético que, al no estar alineado con el eje de rotación, emite radiación electromagnética de gran intensidad. La radiación que recibimos en la Tierra nos llega de forma intermitente, por lo que estas estrellas son llamadas púlsares. Por este descubrimiento se les otorgó el premio Nobel en 1974 a los físicos británicos Hewish y Ryle, pero no a la física norirlandesa Jocelyn Bell, quien descubrió la primera radioseñal de un púlsar junto a Anthony Hewish. La no concesión del premio Nobel a Bell fue objeto de una gran controversia. Las trayectorias de los planetas alrededor del Sol en órbitas elípticas en el campo de la gravedad son de alguna manera el origen del modelo de átomo que se imaginó Bohr, quien obtuvo el premio Nobel por este modelo en 1922. En este modelo, los electrones giran alrededor del núcleo al que están ligados por la fuerza de atracción eléctrica entre el núcleo positivo y el electrón de carga positiva. Explique la importancia del momento angular en este modelo. El modelo anterior, de Thomson, fue propuesto en 1904 y en este modelo anterior había un núcleo grande positivo y los electrones estaban incrustados en el núcleo, un modelo que se llama tipo pudding o pudding con pasas, en la que las pasas eran los electrones. En 1913, Niels Bohr, un físico danés, postuló un modelo que se parece efectivamente a un sistema planetario. En los átomos de Bohr, el núcleo es muy pequeñito, está en el centro, y hay ciertas órbitas en las cuales los electrones pueden moverse sin tener que emitir radiación electromagnética. En este modelo ni la energía ni el momento angular pueden tener cualquier valor, sino solamente valores discretos, es decir, estaban cuantizados. Los valores del momento angular, por ejemplo, son múltiplos de la constante de Planck, h, que tiene un valor de 6,6 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo, dividido por 2pi. Esta cuantización del momento angular fija las órbitas posibles y permitió a Bohr calcular los radios y los niveles de energía correspondientes al átomo de hidrógeno, que es el átomo más simple. Este modelo explica que cuando un electrón cambia de un nivel de energía a otro, emite o absorbe energía solamente con longitudes de onda determinadas. En 1914, este modelo fue confirmado experimentalmente por los físicos alemanes Frank y Hertz.
Bohr obtuvo el premio Nobel en 1922 y Frank y Hertz lo obtuvieron en 1925. En los años 1924 y 1930 se desarrollaron los principios de la mecánica cuántica para explicar algunos aspectos de comportamiento de la dinámica subatómica. Esta teoría se inició con la sugerencia en 1923 del físico francés de Broglie de que no solamente la radiación electromagnética tiene comportamiento ondulatorio y corpuscular a la vez, sino que también la materia puede comportarse como partícula y como onda. De Broglie fue galardonado en 1929 con el premio Nobel por este descubrimiento de la naturaleza ondulatoria del electrón. Desde que se descubrió esta dualidad onda-partícula de la materia, se han ido incorporando conceptos nuevos muy importantes a la mecánica cuántica. Uno de ellos, que tiene relevancia para el tema que tratamos, es el descubrimiento de que los electrones tienen momento angular permanente, intrínseco, llamado spin. Efectivamente, el momento angular intrínseco es una propiedad fundamental de las partículas que no tiene ningún equivalente en mecánica clásica. Fue encontrado primero en el electrón y después en casi todas las demás partículas elementales. Este momento angular intrínseco es, por tanto, una propiedad de las partículas y tiene que ser tenido en cuenta. Los neutrinos han estado envueltos en misterio desde que su existencia fue sugerida por un físico austriaco, Wolfgang Pauli, en 1930. En aquel momento, los físicos estaban muy ocupados en encontrar el motivo por el que un proceso nuclear parecía violar las leyes de conservación de la energía y del momento angular. El desintegramiento beta consiste en que un neutrón de un núcleo inestable se transforma en un protón y emite un electrón al mismo tiempo. Se encontró que el espectro de energía del electrón radiado es continuo. Este hecho produjo una gran sorpresa a muchos físicos porque en otros tipos de radioactividad se involucran rayos gamma y partículas alfa, pero con energías discretas. Niels Bohr llegó a plantearse que la energía no se conservaba en el mundo misterioso de los núcleos. El 4 de diciembre de 1930, Pauli escribió una carta al Instituto de Física de Zúrich donde se estaba celebrando un congreso sobre radioactividad al que no acudió. En la carta propone la existencia de una partícula hipotética para poder explicar esta falta de energía y momento. Pauli escribió en su carta que había encontrado un remedio desesperado, dice él, y que este remedio era la posible existencia de una nueva partícula de masa muy pequeña, con momento angular intrínseco, spin, similar al del electrón, pero la partícula era eléctricamente neutra. La existencia de esta partícula arreglaría todos los misterios, el espectro del decaimiento beta, la suma de las energías se conservaría, la suma del momento angular también. Por este lado, genial. Desafortunadamente, esa hipotética partícula, sin carga, casi sin masa, no se vería afectada por la fuerza electromagnética ni por la interacción fuerte. Sería extremadamente difícil detectar, al menos con los medios experimentales de los que se disponía en la época. Pauli apostó en 1930 una botella de champán a que no se podría encontrar dicha partícula, al menos mientras él viviera. 26 años después, en 1956, Pauli perdió su apuesta. Dos físicos americanos, Reines y Cowan, lograron conseguir la detección experimental del neutrino. La historia cuenta que Pauli cumplió su promesa. Enrico Fermi llamó a esta partícula neutrino. Fermi fue un físico italiano y de ahí el diminutivo neutrino para indicar que se trataba de algo así como un pequeño neutrón. Fermi desarrolló una teoría de la desintegración beta en la que el neutrino extraído llevaba la energía y el momento angular que faltaban. Los gatos tienen la habilidad de caer de pie, para lo cual son capaces de girar alrededor de su columna, incluso si al principio no tienen ningún movimiento de giro. ¿No está esta habilidad en contradicción con la ley de conservación del momento angular? El momento angular de un sistema es la suma de los momentos angulares de sus partes. Si observáramos en una película La caída del gato, veríamos cómo la columna se curva y sus patas delanteras y traseras giran en sentidos distintos, al mismo tiempo que se extienden y se encogen. El gato inicia la caída sin ninguna rotación inicial. Imaginemos que consideramos los giros de las patas en un sentido como una cantidad positiva y los giros de la parte superior del cuerpo en el sentido contrario, una cantidad negativa. Es decir,
La manera en que la parte superior del cuerpo adquiere rotación y controla su velocidad angular es moviendo y girando las patas delanteras y traseras en sentido contrario. La suma de la rotación de ambas partes sigue siendo la misma y al final el gato consigue llegar al suelo de pie. En el universo todos los objetos se encuentran en rotación. La Tierra gira, la Luna gira en torno a sí misma y en una órbita alrededor de la Tierra. Todos los planetas de nuestro sistema solar giran alrededor del Sol. El Sol gira sobre sí mismo con un periodo de 24 días y medio. Nuestra galaxia se encuentra también girando. Las galaxias giran. ¿De dónde procede esta rotación? El movimiento de rotación de los cuerpos celestes procede del colapso gravitacional del gas primordial y de las nubes de polvo a partir de las cuales se formaron. Si suponemos una nube de polvo inicialmente con densidad homogénea, con una forma esférica perfecta, totalmente inmóvil, la gravedad simplemente haría que la masa se contrajera radialmente hacia el centro. Pero en la práctica, las nubes de polvo y gas en el espacio tienen formas aleatorias, no son homogéneas, y en su interior las partículas se mueven de forma caótica. También pueden estar sometidas a fuerzas gravitatorias ejercidas por los cuerpos celestes cercanos. Mientras las nubes se contraen, se producen asimetrías, colisiones internas, que resultarán en un movimiento organizado y en una rotación global, como se puede producir cuando se vacía un lavabo con agua cuando se quita el tapón. Cuando la nube comienza a contraerse, la conservación del momento angular hace que el movimiento de rotación se acelere de la misma manera que cuando la patinadora en rotación recoge los brazos y como consecuencia se acelera la rotación. El universo como un todo, si es que es único y comprende la totalidad del espacio-tiempo, no tiene movimiento de rotación neto. Cualquier movimiento de giro que pudiera haber tenido en su origen debe haberse disipado o borrado como consecuencia de la expansión, igual de nuevo que en el ejemplo de la patinadora que al extender los brazos disminuye su movimiento de rotación. Si el Sol y la Tierra se encuentran atraídos debido a la fuerza de la gravedad, ¿por qué no se precipita la Tierra sobre el Sol? Newton estaba ya preocupado por esta cuestión. Debido a la conservación del momento angular, todos los planetas se encuentran en órbitas muy estables en torno al Sol, con cambios muy pequeños en millones de años. Una vez que un objeto adquiere momento angular, no lo pierde si no lo intercambia con otro objeto, por ejemplo mediante una colisión, o bien actúa sobre él un torque externo. Un cuerpo sometido a la fuerza de la gravedad puede tener órbitas abiertas, como por ejemplo parábolas, o bien órbitas cerradas, como por ejemplo elipses o circunferencias. La órbita de la Tierra tiene forma de elipse, lo que significa que el Sol no se encuentra en el centro de un círculo, sino en uno de los focos de la elipse. La Tierra se encuentra muy cerca del Sol, en el perihelio, en un momento del año, actualmente esto sucede en enero, y más lejos del Sol, en el afelio, en julio actualmente. El ángulo de inclinación del eje de la Tierra también cambia, actualmente es de unos 23 grados y medio. Sin embargo, las órbitas alrededor del Sol son bastante estables. Si la Tierra no tuviera el movimiento de rotación alrededor del Sol en su órbita, se precipitaría efectivamente hacia el Sol por la fuerza de la gravedad. Las leyes de Kepler relacionan el periodo de revolución con la distancia entre el Sol y la Tierra, o el resto de los planetas, claro. Los planetas más alejados giran con menor velocidad de rotación alrededor del Sol, y esto lo observó ya Kepler. Newton, a partir de estos datos, dedujo que la gravedad disminuye en proporción al cuadrado de la distancia. Por ejemplo, vemos cuál es el periodo de revolución de Júpiter alrededor del Sol. Como su distancia al Sol es de unas 6 unidades astronómicas, que es la distancia media de la Tierra al Sol, un año de Júpiter es de unos 12 años terrestres. Sin embargo, Mercurio, que tarda en dar una vuelta al Sol solamente unos 3 meses, su distancia al Sol es menor, algo más de un tercio de una unidad astronómica. La transferencia de momento angular se realiza mediante el efecto de la marea. Efectivamente, la fuerza de la marea es un efecto secundario de la fuerza de la gravedad y la responsable de la existencia de las mareas. Cuando un cuerpo de tamaño suficientemente grande es alterado
por la fuerza gravitatoria de un cuerpo más pequeño, hay una diferencia en la magnitud de la fuerza de la gravedad en un extremo con respecto a la fuerza de la gravedad en el otro extremo. Esta diferencia genera un par de fuerzas, es decir, un torque, que, como habíamos visto en el ejemplo del volante de un coche, genera movimiento de rotación, es decir, momento angular. En el sistema Tierra-Luna, el efecto de las fuerzas de marea es generar también un torque. Los océanos se deforman como consecuencia de la atracción gravitatoria de la Luna y deceleran el giro de la Tierra. También se disipa energía mediante la fricción entre el océano y el fondo terrestre del océano. En el nuevo equilibrio que se está formando, el momento angular de la Tierra disminuye y el momento angular total de la Luna aumenta al aumentar el radio de su órbita, haciendo que se separe 3,8 centímetros al año. La evolución de este sistema hace que dentro de mucho tiempo se tienda a igualar la velocidad angular de rotación terrestre con la traslación de la Luna en torno a nuestro planeta, y cuando esta interacción llegara al equilibrio, se encontraría aparentemente que la Luna está siempre en la misma posición en el firmamento, todo el tiempo, y el periodo lunar sería de unos 46 días actuales. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, está girando alrededor de su centro a una velocidad media que en nuestro sistema solar es de unos 270 kilómetros por segundo y tarda 225 millones de años luz en dar una vuelta completa. Explíquenos cómo adquieren el movimiento de giro las galaxias. Uno de los procesos más eficaces para crear rotación en las galaxias se supone que es el efecto marea. Es el mismo efecto de marea que se produce en el sistema Tierra-Luna. En este caso, las nubes de gas y polvo, es decir, la materia primordial de que se forman, se ven afectadas por la gravedad de una masa próxima, que puede ser la masa de una galaxia cercana. Mediante el mismo efecto marea se crea rotación en la galaxia y también hay otros motivos por el que las galaxias pueden adquirir rotación, como es colisiones con otras galaxias. La materia oscura es una forma hipotética de materia y se calcula que es 5 veces más común que la materia ordinaria de que se componen los átomos. Esta materia no emite ni absorbe luz, de ahí que se llama materia oscura. La existencia de materia oscura es la explicación que se da para resolver algunos misterios observados en astronomía. Por ejemplo, el motivo de que las estrellas exteriores de las galaxias giren más rápidamente de lo que se esperaría. Explíquenos la relación entre la extraña rotación de las estrellas de la Vía Láctea y la existencia de materia oscura. Si nuestra galaxia contuviera solamente la materia que conocemos, es decir, estuviera compuesta de planetas, gas, polvo, la rotación de la galaxia sería tan fuerte que haría que la galaxia se dispersara. Sin embargo, hay mucha más masa en la galaxia, lo que hace que la fuerza de la gravedad retenga la masa de la galaxia, que se mantenga unida. Cuando Oort observó la magnitud de la rotación de las estrellas, estimó que la masa de la Vía Láctea era 2 o 3 veces mayor que la que se observa. En aquella época era 1932 y Oort supuso que era simplemente materia normal, lo que normalmente conocemos como materia bariónica, compuesta de átomos, protones, electrones, y que simplemente no podíamos ver dicha materia por no emitir suficiente luz y radiación. Actualmente los astrónomos están de acuerdo en que existe además lo que se llama materia no bariónica, cuya composición desconocemos. La extraña rotación de las estrellas de otras galaxias es otra evidencia de materia oscura. Todas las galaxias que podemos observar están en rotación. Teniendo en cuenta que el momento angular depende de la distribución de masa respecto al centro de rotación, la ley de conservación de momento angular predice que, al igual que en el sistema solar, la velocidad de rotación alrededor del Sol es menor para los planetas más alejados al Sol, las estrellas más alejadas del centro de las galaxias deberían tener menores velocidades de rotación. Sin embargo, se ha podido observar que esto no es así. La velocidad orbital de las estrellas en galaxias espirales, alejadas de la nuestra, puede calcularse. Y se obtiene que la velocidad orbital aumenta al principio en proporción al radio, y esto sucede cuando en el interior de la galaxia la distribución de masa hace que la rotación se parezca a la de un cuerpo rígido, y a partir de una cierta distancia del centro de la galaxia la velocidad deja de aumentar y permanece más o menos constante, cuando, según las leyes de Newton, debería disminuir, dado que hay menor fuerza gravitatoria. Esta diferencia entre la velocidad de rotación que se espera
y la que se observa refleja la existencia de materia oscura. La existencia de materia oscura ha podido también deducirse de otras observaciones, como la estabilidad de cúmulos estelares o también por la desviación relativista de la luz debida a la gravedad. Como decíamos, actualmente con los datos que se han observado se da por sentado que la materia oscura no es simplemente materia que no podemos observar, como se pensó inicialmente, sino que tiene una composición desconocida. Hay numerosas investigaciones sobre la composición, cantidad de materia oscura bariónica y la proporción de la materia oscura no bariónica. Y para acabar este programa queremos mencionar las importantes aplicaciones del momento angular en sistemas de navegación de aviones, barcos, coches, realidad virtual. Háblenos del efecto giroscópico. Como empezamos en el programa con una peonza que no para de girar debido a que tiene momento angular, la conservación del momento angular tiende a impedir que el movimiento en rotación se pare. Un giróscopo es cualquier objeto con forma de disco, como por ejemplo puede ser una peonza. Cuando está girando a gran velocidad opone una gran resistencia a moverse en determinadas direcciones, especialmente en la dirección perpendicular a su eje, lo que conocemos como efecto giroscópico. Si imaginamos en un avión un giróscopo, es decir, una peonza con el eje alineado con la dirección del avión hacia el frente, este giróscopo, cuando está en rotación, no opone resistencia a los movimientos hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante o hacia atrás, pero sí opone resistencia a los movimientos hacia la derecha o hacia la izquierda. Vemos la utilidad para estabilizar la navegación en aviones, barcos, coches. También se usa en robótica, porque el giróscopo de alguna manera sabe muy bien dónde está la línea del horizonte. Hemos visto que la conservación del momento angular se puede observar tanto en el universo como en la vida cotidiana y que no solamente sirve para explicar lo que vemos, sino también para encontrar soluciones a los problemas que no somos capaces de entender. Y también la conservación del momento angular se utiliza en la fabricación de muchos dispositivos de todo tipo. Pues con este efecto giroscópico terminamos este espacio que hemos dedicado a la conservación del momento angular y que ha sido posible gracias a la colaboración de la profesora Emilia Crespo, coordinadora del Máster en Física de los Sistemas Complejos de la UNED. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.